Él es un experto en eventos y en capacitaciones para empresas nacionales e internacionales, y pues es el autor de varios libros con los que ha pues sembrado la fe, el esto de creer en sí mismos, en distintos seres humanos, principalmente dentro de las empresas en donde hay que trabajar, levantar el ánimo, capacitar a todas las personas, miembros de un equipo, de un grupo que tienen su responsabilidad, sacar adelante a las empresas, contribuir al desarrollo de los países, de la sociedad, de sí mismos, de sus familias. Ya lo tenemos con nosotros, Boris. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Janet, ¿cómo estás Janet? Ya, Buenas noches. perfecto, qué bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí, Boris, pues, muy ansiosa de tener esta conversación contigo. Bueno, les cuento que Boris está a punto de lanzar un nuevo libro, de los tantos que ha escrito, y ahora nos va a contar sobre ellos. Y este último se llama Levantándose desde el punto cero, un libro de fe en tiempos de crisis. Va a ser lanzado el día de mañana, vía virtual. Ahora nos invita a todos, nos va a poner ese link. Ahí se va al revés, pero bueno, ni modo, esos son los efectos de la cámara. Pero muy importante el contenido que tiene este libro y todos esos mensajes que Boris a lo largo de tantos años ha podido recopilar, desarrollar, concientizar y transmitir a todas las personas que cuentan con él como un asesor y de alguna manera un guía para sus vidas y para sus empresas, puesto que trabaja principalmente con el sector empresarial. Pero cuéntanos un poco, Boris, acerca de tu actividad y pues de lo que nos traes en este libro. Boris. Muchas gracias Janet. Lo que realmente nosotros buscamos desde hace 23 años que fundé la empresa donde yo trabajo, que se llama Decempre S.A., es poder ayudar a las organizaciones a través de sus ejecutivos a que puedan ser personas de excelencia para formar empresas de excelencia. El eslogan de nuestra empresa dice: si trabajamos en personas de excelencia, ellos pueden formar familias de excelencia, y las familias de excelencia generan un impacto social de excelencia en la organización. Y obviamente si tenemos familias y personas de excelencia, vamos a tener una organización mucho más productiva, generando excelencia dentro de su clima organizacional y por ende en su eficiencia corporativa. ¿Y cómo definir una persona de excelencia? Es decir, cuando ya tú dices, ok, logramos nuestro objetivo. Bueno, es importante porque cuando hablamos de una persona de excelencia, esto va relacionado con todo lo que es la cultura de calidad total. Si hablamos de la cultura de calidad total, nosotros nos basamos en que una persona de calidad no solamente es una persona que tiene un trabajo de calidad, sino que tiene pensamientos de calidad, tiene hábitos de calidad, tiene sentimientos de calidad, tiene relaciones humanas de calidad. Y por eso es una persona de calidad total. No podemos decir que yo soy de calidad en el trabajo y soy una desgracia en mi familia. Tengo que ser calidad completa, es decir, calidad en mi parte familiar, calidad en mi parte personal, calidad en mi parte espiritual y calidad también organizacional. Y hablamos de esa calidad como alguien de excelencia, quiere decir una persona que se excede, que va mucho más allá. Me encanta a mí, yo fui formado como un instructor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey. Y en los hábitos de las personas altamente efectivas se hablaba de ser una persona que tenga una efectividad mayor, es decir, no una efectividad baja, no una efectividad media, sino una efectividad alta. Y cuando hablamos de una efectividad alta, implica una persona que hace que las cosas sucedan. Entonces, la persona de excelencia es una persona altamente efectiva, una persona que excede lo que hace. Bueno, en este libro que tú dices, Levantándose desde el punto cero, justamente estamos en ese punto, muchos estamos en ese punto en este momento, estamos en cero. El COVID nos quitó a muchos todo, incluso a nuestras personas, a nuestros seres queridos, hemos perdido familias, amigos,
vecinos, pues los trabajos, las empresas, es decir, ha habido mucha pérdida en esta época de COVID. ¿Cómo levantarse desde cero? Sí, mira, justo nosotros, déjame hago un pequeño recuento. En el año 2003 lanzamos nuestro primer libro que se llama Creados para ser felices, con una visión de que tenemos que buscar la felicidad en todo lo que hacemos. Fue sorprendente ver que luego salieron todas esas filosofías del happiness, de la felicidad que enseñaba Harvard, el INCAE, todas las demás. Porque si tú tienes una persona feliz en el trabajo, es mucho más productiva. Luego desarrollamos en el año 2010 un libro basado en la teoría de motivación. Cada persona tiene internamente una teoría que le mueve a vivir, una filosofía de vida que te mueve a vivir. Y eso lo llamamos tu propia teoría de motivación. Tenemos que encontrar nuestra teoría que nos mueve a vivir. Sin embargo, si nos acordamos, en el año 2016, Ecuador vivió un tiempo de tragedia con el terremoto que pasó en Manabí, en toda la playa, en la costa ecuatoriana. Y cuando tú ves una tragedia, es algo que te viene sin esperar. Es decir, no es que perdí el trabajo porque soy un mal colaborador. No es que perdí mi matrimonio porque me porté mal en el matrimonio y por ende me plantearon el divorcio. Una tragedia es algo que te viene cuando tú no lo esperas. Y a eso es lo que empezamos a llamar nosotros el punto cero. Entonces, muchas veces, y lo que nos está pasando ahora en este año 2020, es que las personas hemos vivido una tragedia a través de esta pandemia que ha llevado a varios puntos ceros. Si nos ponemos a ver en los diferentes puntos ceros, tú tienes a través del COVID varios puntos ceros. Desde, primero, la muerte de seres queridos, donde lamentablemente muchas personas no han podido ni siquiera ir a hacer el velorio, a hacer el entierro, a acompañar en el duelo. Tenemos enfermedades que, si bien es cierto, en algunos casos son leves, pero en otros casos son muy fuertes y han tenido que pasar 3, 4, 5 semanas sin poder ver a su familiar que está hospitalizado. Tenemos la mayoría de casos reducción salarial, desde un 25% a un 50%, y se habla de que cerca de 300,000 familias se han quedado sin trabajo y se proyecta que hasta 500,000 personas se pueden quedar sin trabajo hasta fin de año. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, habla de que 3 millones en todo el mundo van a perder el trabajo en este año. Entonces, ¿qué lleva eso? Lleva a que muchas personas comiencen desde un punto cero. Es decir, nos pasó una tragedia y esa tragedia nos lleva a comenzar completamente de nuevo. Sin embargo, cuando alguien tiene un punto cero, va a pasar lo que en psicología se llama la famosa curva de duelo. Entonces, las personas comienzan desde sentir el shock, vivir una etapa de negación, de tristeza, de ansiedad, de miedo, de ira, de enojo, depresión, y aquí viene un punto que es el punto de quiebre, donde subimos de la curva de duelo. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que esa curva de duelo, realmente en un punto cero, no es tan rápido la curva, la subida, sino que vamos a tener, como nosotros lo planteamos acá, una curva larga. Es decir, tenemos un tiempo de caída y luego tenemos un tiempo largo de sobrevivir y de buscar levantarnos hasta salir. Entonces, lo que nosotros buscamos ayudar es que a través de 20 pasos las personas puedan atravesar la curva de duelo basados en algo clave, la fe. Nos hemos dado cuenta en base al estudio de psicología de Epicnisis de la Universidad Católica que la curva en la parte más baja se quiebra o se da la vuelta más rápido cuando entra en juego la fe. La fe ayuda a que las personas, las familias, inclusive organizaciones y naciones salgan adelante. Hablamos de la fe en Dios. Hablamos de la fe en Dios, una fe basada en ese ser supremo y maravilloso que te puede dar una mano cuando tus fuerzas ya no alcanzan. Es interesante, nosotros basamos en un principio que dice, donde comienza lo imposible para el hombre, comienza lo posible para Dios. Y dependiendo del Dios que tú tengas en tu vida,
verás el Dios que actúa en tu vida. Si tú crees en un Dios pequeño, vas a ver un Dios pequeño actuando en tu vida. Si tú crees en un Dios grande, vas a ver un Dios grande actuando en tu vida. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene fe? Es interesante porque, claro, cuando hablamos de fe, hay diferentes tipos de fe. Hay una fe que se puede llamar la fe personal, la fe en la parte de yo sí puedo, la fe en la humanidad, la fe en tu familia. Toda esa fe te ayuda a salir. Pero lo que hemos visto, según, si tú puedes ver en algunos capítulos del libro, se habla de un estudio, varios estudios de psicología, donde se ve que las personas que tienen la fe religiosa, la fe en Dios, tienden a salir mucho más rápido de su curva de vuelo. ¿Qué es lo que encuentran las personas en la fe? ¿Qué es lo que has descubierto tú? Digamos eso que les ayuda a salir de ese punto de quiebre. Toda vez que, bueno, es tener una fe que finalmente se transforma también en tener fe en uno mismo. Ese Dios presente dentro de uno mismo. No sé cómo lo ves tú. Claro, hay una parte muy importante y es que la fe te puede dar esperanza. Entonces, cuando uno genera esperanza, y acuérdate que en la parte de la curva de duelo, en la primera parte, en la parte de caída, hay una etapa que tenemos que superar todos, que es la etapa de la culpa. Entonces, normalmente cuando algo pasa, el ser humano tiende a buscar un culpable. O me inculpo yo y digo fue porque yo no me preparé, fue porque yo no preveí, fue porque yo no lo cuidé, fue porque yo no estuve pendiente, o tiendo a buscar un culpable que puede ser alguien de mi familia. Entonces fue porque mi pareja no lo cuidó, fue porque él no me atendió. Cuando uno esté en esa parte, acuérdate que pasamos varias etapas, una etapa de ansiedad, una etapa de depresión, una etapa de enojo, y en esta etapa de culpa, la fe lo que logra es generar en la persona esperanza. Y la esperanza se implica en base a la parte de aceptación. Entonces, donde yo me acepto, donde yo encuentro ese perdón, que es algo maravilloso que la gente encuentra a través de la cruz de Jesucristo, ¿verdad? Donde Jesucristo nos da perdón. Entonces, donde la gente encuentra ese perdón y yo paso a la etapa de aceptación. La curva de duelo se sube cuando la persona llega a aceptar su punto cero. Entonces, acepto que estoy pasando por una enfermedad terminal, acepto que mi hijo puede estar pasando por una leucemia, acepto que tuve un accidente que me dejó paralizado, porque acuérdate que hablamos de tragedias, ¿no? O sea, esto es importante, cuando hablamos de un punto cero, no son crisis pequeñas, no son crisis cotidianas, son tragedias que pueden dejar a una persona completamente anulada. Entonces, levantarte de una curva de duelo es volver a darle a la persona esperanza para que vuelva a vivir. Por eso decimos, si hay vida, hay esperanza. Y la esperanza viene cuando uno encuentra ese amparo de Dios de protección, de amor, de perdón, de reconciliación, de saber que Él te puede suplir otra vez, que Él puede compensar y volver a darte una razón de vida. Y entonces la persona puede volver a emprender. No sé hasta qué punto la gente tiene que llegar a ese punto cero para darse cuenta de todo ese potencial, de todo lo que la fe puede lograr en una persona, de todo lo que es capaz de hacer cuando empieza a creer también en sí mismo, ¿no? ¿Tiene que llegar a tocar piso, a tocar fondo? Bueno, lo ideal es que las personas no toquen fondo, porque el punto cero es una tragedia. Entonces, imagínate en el punto cero, donde tú tenías ahora, empezaste un emprendimiento con tu familia, habías invertido todos tus ahorros, inclusive te endeudaste, compraste la mejor maquinaria, alquilaste un local, tienes inventario, y llegó una pandemia de 5 meses, tu local cerrado. Entonces, se cierra el local, perdiste tu inversión, perdiste el inventario, perdiste lo que tenías, y realmente no es que yo tengo que aprender, es que he sufrido una tragedia que me dejó una cicatriz y lo que tengo que hacer es levantarme a pesar de la cicatriz y volver a subsanar. Una persona que ha pasado una curva de duelo tiene heridas.
tengo deudas, tengo acreedores, tengo nómina que pagar, tengo inventario perdido, dañado, pero tengo que buscar la manera de sobrevivir y salir adelante a pesar de la crisis. Entonces aquí hay dos opciones: o me dejo morir o sigo adelante. Habíamos comentado en un momento lo de este gran chico de Fórmula 2 que nos estaba representando muy bien y tuvo un accidente que no fue su culpa. Se cruzó un carro, chocó, el chico del otro carro, el piloto del otro carro murió y él quedó muy lastimado. Y tiene que volverse a levantar. Culpa de él no, culpa de la otra persona tampoco. Un punto cero que viene a tu vida cuando a veces tú no lo prevés. Como el terremoto del 2016. Estabas en el centro comercial sábado 7 de la noche y no sabías que iba a venir un terremoto y si iba a caer tu casa, si iba a caer la fábrica donde trabajabas, te ibas a quedar sin trabajo, e inclusive algún familiar tuyo puede haber muerto. ¿Qué es lo que pasa después del punto cero? Digamos, después de que la persona pasa todo ese proceso de duelo, llega a ese punto de quiebre, despierta su fe y luego sigue adelante. Y te pregunto qué es lo que pasa, porque la vida no es, digamos, no es una curva que va así y de aquí y luego va solo hacia arriba, sino que puede haber nuevos puntos cero en donde la gente vuelve a caer de nuevo en desgracia por algo de razón y tiene que volver a despertar esa fe. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso? ¿Cómo lo toma la gente, ¿no? Después de superar, tener fe y después nuevamente caer en otra desgracia, digamos, en otra situación extrema que le vuelve a probar esa fe. Sabes que esa es una pregunta muy interesante, porque nosotros decimos en el libro, siempre en la vida vamos a volver otra vez a un punto cero. Es decir, yo puedo haber tenido un punto cero en mi salud y después de unos años tuve un punto cero financiero y después de unos años puedo haber tenido un punto cero con uno de mis hijos. Entonces siempre vamos a regresar a algún punto cero. Lo importante es que en la curva de aprendizaje yo ya aprendí cómo saber levantarme y cómo saber aferrarme de la fe y de la esperanza y volver a emprender. Algo que me gusta a mí de lo que estamos compartiendo con los lectores es que, si bien es cierto, analizamos la primera parte, que es la parte de la caída, del dolor, la negación, la ansiedad, el miedo, luego vamos a la etapa de sobrevivir. En la etapa de sobrevivir es el poder aferrarme a promesas de fe, es el saber aplicar una estrategia de 24 horas, porque en una crisis tú no sales visualizando a futuro. El momento de sobrevivir tienes que aplicar tu estrategia de las 24 horas. Es decir, el día de hoy, si hoy mi hijo que estaba pasando una enfermedad, hoy la pasó bien, hoy tomó sus medicinas, hoy tuvo un buen día, es un día de victoria. Mañana será una pelea diferente. Y dentro de esas estrategias de 24 horas, yo enseño que debes buscar 30 segundos de oxígeno. La metáfora es que cuando tú estás en una crisis, es como estar bajo el agua. Estás sumergido bajo el agua y a veces solo necesitas sacar tu cabeza y tener 30 segundos de oxígeno, de fe, 30 segundos de esperanza y te permiten seguir atravesando la crisis. Vas a pasar por un tiempo de tristeza. Y en ese tiempo de tristeza van a permitirse algunos días de alegría. Pero luego eso se transforma en un continuo de tranquilidad y más bien algunos días de tristeza. Entonces, es un proceso que, como se puede analizar en una curva de duelo, muchas veces en una misma familia, tú estás en un momento de la curva y tu esposo está en otro momento, o tu hijo está en otro momento. No todos los momentos son iguales. Y aquí se requiere mucho la inteligencia emocional. Entonces, cuando yo aprendo a ser inteligentemente emocional, aprendo a ser tolerante, aprendo a ser empático, para la siguiente curva de duelo, el siguiente punto cero, lo sé afrontar mejor. Ahora, en el momento de salida que tú me preguntabas, ¿qué pasa cuando ya estoy saliendo y se puede enfrentar otro punto cero? Hay una parte, que nosotros lo llamamos del capítulo, la parte 16 de la curva, que se llama ganar la batalla de tu mente. Hay una batalla. Todo ser humano vive una batalla donde yo simbolizo que tenemos dos lobos, el lobo blanco y el lobo negro. Si yo alimento el lobo negro, vuelvo atrás en la curva del duelo. Si yo alimento el lobo blanco,
sigo adelante y sigo saliendo. Entonces, aprende uno a siempre volver a alimentar tu lobo blanco, a enfrentar esa batalla que se da en tu mente, porque no es en la mente de tu esposo, no es en la mente de tu jefe, no es en la mente del vecino, es en tu interior. Stephen Covey lo llama tu victoria privada. Es una victoria interna que tienes que vencer, y cuando tú aprendes a vencer esas batallas, te preparas para la siguiente guerra. Ahora, no siempre la gente aprende en el primer punto cero. Y tal vez a veces no aprende en el segundo ni en el tercero. Necesita un cuarto y un quinto punto cero para poder aprender que de las crisis se aprende, valga la redundancia, y de los éxitos se disfruta. Pero de tu experiencia, digamos, ¿cuánto tiempo le toma a las personas darse cuenta de eso, ¿no? De que ya lo lograron una vez, pero si no aprendieron y se quedaron en la queja, en el victimismo, digamos, en la lamentación, a pesar de que superaron ese punto cero, cuando vuelvan a caer van a volver a vivir una crisis igual o peor, porque no aprendieron de la anterior. ¿Cuánto tiempo le toma a la gente aprender eso? Mira, es interesante porque cuando hablamos de una curva de duelo, cada curva de duelo, según el punto cero, es diferente el tiempo de atravesarla. Para algunas personas pueden ser varios meses y para otras inclusive pueden ser varios años. Ahora, lo que pasa es que cuando una persona no aprende, se queda en la parte de abajo de la curva y nunca levanta. Los psicólogos lo llaman los 3 niveles de depresión. Es decir, yo puedo caer en un nivel de depresión número 1, donde yo niego mis circunstancias que me rodean. Entonces, no me gusta la situación, no me gusta estar en la casa, no me gusta lo que está pasando, las personas ya no quieren levantarse, pasan somnolientos, no quieren salir, no quieren emprender. Y ese es un nivel de depresión que podemos pasarlos todos y puede llegar a durar hasta 2 meses. Pero si la persona no se levanta, puede llegar a un nivel de depresión número 2. El nivel de depresión número 2 es cuando yo niego mis circunstancias y empiezo a negarme a mí mismo. Entonces, yo no valgo, afecta mi autoestima, yo no puedo, yo no soy capaz. Ahí ya se recomienda el apoyo de un psicólogo profesional. Y si la depresión no se trata, no se ayuda, no se sale, puede llegar a un nivel de depresión número 3, que es donde la persona niega las circunstancias, se niega a sí mismo y niega su razón de vida. En ese punto es necesario el apoyo de un psiquiatra porque se puede dar suicidio. Entonces, si alguien no aprende la curva de duelo y se queda en la parte de abajo, puede durar meses, años, pero lo más grave es que estás cayendo en una depresión mucho más grave. Entonces, sí es importante el poder salir. Ahora, una vez que tú saliste de una curva de duelo, que aprendiste y sacaste buenas lecciones aprendidas, eso lo puedes ir aplicando a la siguiente curva de duelo. ¿Qué tan importante es justamente para tener esa resiliencia, ¿no? Digamos, de alguna manera siempre estar preparado para lo que venga, vivir el día a día, es decir, vivir intensamente el día de hoy, declarar que en las mañanas que el día de hoy va a ser un buen día, y vivirlo con esa filosofía, con esa energía? ¿Qué tan bien te hace eso? ¿Qué tanto te prepara para enfrentar una crisis y llegar a un punto cero? Bueno, el aprender o desarrollar la parte de optimismo es vital cuando tú estás saliendo, levantándote de la curva, ¿no? Es normal que en la primera etapa sea una etapa de mucha tristeza. Es normal que, por ejemplo, falleció tu padre, falleció tu madre, falleció un ser querido, tú vas a vivir etapas de tristeza. Y tengo que aprender a aceptar la tristeza. Entonces, aquí hay una etapa de aceptación, es decir, me duele, tengo una herida, tengo un punto cero, se acabó mi matrimonio y es normal que yo entienda un tiempo de duelo, de dolor. Y esa es la parte que yo la llamo sobrevivir, donde yo tengo que sobrevivir en un tiempo de tristeza. Pero obviamente, aquí es donde entra en juego la fe. Y si yo poco a poco voy desarrollando esperanza, fe, se van cambiando mis pensamientos a unos pensamientos de optimismo, de esperanza, de anhelar, y voy cambiando mi perspectiva de la vida. Es donde decimos,
Es cierto, tuve una crisis, es cierto, falleció un familiar, es cierto, me quedé sin trabajo, pero hay esperanza. Entonces, cambio la mirada y empiezo a ver lo que tengo. Ya no veo lo que no tengo, sino que empiezo a fijarme en lo que tengo. Tengo mi hijo, tengo mi hija, todavía tengo salud, hay una oportunidad, todavía tengo mi casa. Y entonces, cuando yo empiezo a ver lo que tengo, se va cambiando la batalla en tu mente, lo que decíamos. Y cuando tú empiezas a alimentar esa esperanza, ese lobo blanco, tu actitud cambia. Perfecto, simplemente quiero recordarles que estamos hablando con Boris Aguirre, está por lanzar otro libro de... ¿Cuántos libros tienes, Boris? Como más de 20 tienes. No, ese es mi tercer libro. Ah, este es tu tercer libro. Este es mi tercer libro. Aquí leí, de acuerdo que estoy súper ciega, y leo en tu biografía corta que está acá que has escrito algunas cosas y sobre todo has trabajado con muchísimas empresas en la parte de motivación y de enseñar a todas estas empresas a trabajar en equipo, a salir adelante, a inspirar a, digamos, los jefes a sus empleados, en fin. Pero bueno, mañana vas a hacer el lanzamiento de este libro y como tú dijiste hace un momento, pues tiene dos precedentes de este libro y quisiera que nos hables de esto, de que estamos creados para ser felices. ¿Realmente la gente lo entiende o en qué momento o tiene que pasar por el punto cero para darse cuenta que estamos en este mundo simplemente para luchar, para ser felices, no para tener dinero, ni fama, ni poder, sino ser felices con lo que hacemos, con nuestro día a día? Sí, sabes que algo que nosotros empezamos a trabajar desde el inicio de nuestra filosofía de enseñanza corporativa es que las personas tienen que aprender a programar, se llama programación neurolingüística, programar sus pensamientos para aprender a ver lo positivo, por lo que está agradecido. Cada vez que tú te levantas en la mañana, tú tienes dos opciones. O veo lo que no tengo y me quejo por lo que no tengo, por lo que me hace falta, o veo lo que tengo, lo que puedo agradecer y genero mis motivos para moverme este día de manera positiva. Entonces, cuando las personas tienen esa visión de solamente ver lo que no tienen, lo que les hace falta, lo que tiene el vecino, lo que yo no tengo, lo que a mí no me dieron, la gente sufre. Y lamentablemente a nivel de Latinoamérica y a nivel de Ecuador sobre todo, nos encanta sufrir. Nos encanta ver lo que no tenemos. Nos encanta ver... ¿Ah? ¿Por qué somos así? Mira la idiosincrasia, inclusive las canciones andinas y las canciones ecuatorianas son de sufrimiento, ¿sí? El infeliz, ¿qué tal? El pobre ser. Y ahí sigo, y cuando estoy triste, le oigo la música a la cortavenas, ¿no? Y se la dedico. Yo soy el infeliz que te dejó. Entonces, nos enseñamos a ver lo negativo. Ahora, Janet, el ser humano, el cerebro del ser humano por naturaleza, tiende a ver el peligro. Porque el ser humano, dice Daniel Goleman en la parte de nuestro cerebro racional, emocional y reptiliano, el ser humano tiende a ver el peligro porque cuando yo veo el peligro, o ataco o huyo. Entonces, es por sobrevivencia. El ser humano tiende a ver lo que no tengo, lo que me hace falta, el faltante. Como yo digo, si tú tienes una pared blanca y tienes puntos negros, me enfoco a ver el punto negro. Y aquí es donde tenemos que hacer el cambio de proactividad en la forma de ser del líder, que es no me enfoco en el punto negro, me enfoco en la pared blanca. No me enfoco en ver lo que no tengo, me enfoco en agradecer lo que tengo, porque cuando yo genero agradecimiento, ¿sí? Genero todas esas químicas positivas en tu cerebro que te dan felicidad. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana y simplemente hago ese liderar mis pensamientos, porque viene la parte de liderazgo, y yo lidero mis pensamientos, yo digo, a ver, yo voy a ver lo que tengo y voy a agradecer lo que tengo. Y Dios mío, gracias porque hoy tengo trabajo, gracias porque aunque me rebajaron el sueldo, pero tengo trabajo, gracias porque puedo pagar el colegio de mis hijos, gracias porque tengo mi pareja, gracias porque puedo movilizarme hacia mi trabajo, así sea en bus. Y cuando yo empiezo a ver lo que tengo,
dentro de mi cerebro endorfinas, genero todas esas sustancias positivas y genero un ambiente de felicidad y mi actitud cambia. Entonces, creados para ser felices no es porque tengo mucho, es porque aprendo a enfocarme en lo que debo agradecer y genero un ambiente de felicidad en mi vida. Pero ahora eso hay que trabajar todos los días en ese cerebro, ¿no es cierto? Ese cerebro que tiende a ver como el punto negro en la pared blanca, entonces hay que todos los días como ejercitarlo para que entienda, para que aprenda a apreciar de otra manera la vida, para que aprenda a apreciar los colores que tiene la vida y a valorar las cosas que se catalogan como pequeñas, ¿no? Pero yo diría que como diarias, que están allí y que ya por estar allí no las vemos. Claro, este es un trabajo de liderazgo, aprender a liderar tus pensamientos y es donde la persona tiene que proponerse ser de excelencia. Por eso decimos, si tú quieres ser una persona de excelencia se excede. Me excedo en mi forma de pensar, me excedo en mi forma de hablar, soy responsable por lo que hablo, aprendo a poner palabras positivas. Me encanta a mí el concepto de John Maxwell. John Maxwell dice, tenemos personas que siempre que hablan restan, y tenemos personas que siempre que hablan suman. Y tú determinas qué tipo de persona eres. Tú eres una persona que siempre que hablas restas, quitas ánimo, criticas, juzgas, maldices, o tú eres una persona que siempre que hablas aportas valor, motivas, reconoces valores, guías a la gente, pero lo determinas tú. Entonces, si yo determino mis pensamientos, yo también determino mi lenguaje. Por eso se llama programación neurolingüística. Lo que yo pienso se activa a través de lo que yo hablo. Ahora, esto de, bueno, he hecho, ya perdí la cuenta de cuántas entrevistas a personas exitosas y a todos les hago siempre la misma pregunta, ¿no? Que ¿cuál es su secreto del éxito? ¿Cuál es su secreto para estar siempre sonrientes, siempre felices, siempre optimistas? Y todos, aunque con distintas palabras, responden lo mismo, que se rodean de personas exitosas, sonrientes y positivas. ¿Cómo ves tú esto? Porque, digamos, tenemos también este deseo de ayudar a los demás, ¿no? Y por esa razón a veces nos dejamos como invadir por personas con pensamientos negativos y nos pasamos como, perdemos tiempo o pasamos la vida tratando de cambiarles el pensamiento, tratando de arreglarles la vida y lo único que hacen es chuparnos la energía y quitarnos ese tiempo para poder ver las cosas de otra manera, para luchar por nuestra felicidad y la de nuestros seres queridos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo manejar eso? Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Si yo me rodeo de personas que tienen mi misma filosofía, mi propia visión de futuro, mi propio lenguaje, genera una sinergia positiva. Esto es como la fuerza de vectores. Si tú te acuerdas, en el colegio nos enseñaban que si tenemos en física un cuerpo y este cuerpo tengo un vector en una dirección, el cuerpo se mueve en esa dirección. Pero si yo tengo un cuerpo con diferentes vectores en diferentes direcciones, el cuerpo no se mueve porque se queda contraído por las fuerzas o atraído por las fuerzas. Si yo tengo personas que me rodean, que tienen la misma visión compartida, el mismo lenguaje, el mismo positivismo, vamos a generar una sinergia mucho más rápido, ¿no? Maslow dice, si tú estás con personas que restan, esas personas drenan tu actitud. Si tú estás con personas que suman, esas personas te impulsan hacia tu éxito. Pero fue curioso porque en el año 2018 cumplimos 20 años de mi empresa. Y cuando cumplimos 20 años de SEMPRE, me preguntaban, Boris, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Tú has pasado por caída de 5 presidentes, congelamiento bancario, pinchazos famosos, y sin embargo, te has mantenido como una empresa de asesoría y capacitación, inclusive exportando tus programas hacia otros países. Y yo les dije, mira, yo tengo un secreto. Y mi secreto es este, que lo enseñamos también en el libro. Dice, nunca saques de tu ecuación a Dios. Cuando Dios entre en tu ecuación, cambia el resultado. Si tú tienes una ecuación de enfermedad que te puede dar como resultado muerte y Dios entra en esta ecuación, el resultado puede ser vida. Si tú tienes una ecuación que te puede estar prediciendo que hay quiebra, que no va a haber más trabajo, que estás acabado, que nadie te va a contratar, y Dios entra en esta ecuación, puede darte como resultado esperanza y un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento.
Por eso es que hablamos que este es un libro de fe en tiempo de crisis, porque esa fe en Dios puede cambiar tu resultado. ¿Y qué hacemos con las personas negativas que, digamos, uno siempre se las topa en el camino? Y a veces es gente muy, muy querida, es gente que logra calar, ¿no? En el espíritu, en el alma, en el cerebro de una persona. Y uno intenta ayudar, pero realmente no da resultados, hasta que uno no le queda más remedio que darse por vencido. ¿Vale la pena de alguna manera intentarlo, o qué hace uno? ¿Se da la vuelta y deja que esa persona viva su propia experiencia, se dé cuenta que la fe, el punto cero, digamos que estar mantenerse en ese punto cero, pues lo único que va a hacer es hundirla cada día más? Bueno, ahora hay un término muy escuchado que dice no te rodees de personas tóxicas. Entonces, se hablan de que no te debes dejar rodear de personas tóxicas. Y ese es el primer consejo. Es decir, yo tengo que evitar que la persona que habla negativo te contamine internamente. Acuérdate que un pensamiento te genera un sentimiento te genera una actitud una acción y una acción un hábito. Pero los pensamientos vienen de dos fuentes, de lo que tú ves y de lo que tú oyes. Entonces, si yo dejo que una persona negativa me contamine, por eso se llaman tóxicas, puede primero apagar tu luz. Entonces, lo primero que nosotros enseñamos es que usted aprenda a cancelar los pensamientos negativos. Cuando alguien venga y te diga algo negativo, no lo dejes entrar en tu interior, sino que simplemente cancela y declara todo lo contrario. ¿Sí? Yo pongo a veces como ejemplo en mis seminarios, digo que un día tuve un daño del carro, llegué a la oficina tarde, y se me atrasó una cita, y me llamó un amigo y me dijo, Boris, ¿qué pasó? Le dije, mira, se dañó el motor del auto. Y me responde y me dice, Boris, estás salado, ¿no? Y le dije, cancelo tus palabras, yo soy un hombre bendecido, en victoria y próspero, simplemente se dañó el auto. Me dicen, Boris, ¿por qué responde de eso? Dije, porque apenas yo escucho algo, tengo dos opciones. O acepto o cancelo. Si yo lo acepto, lo dejo entrar en mi sistema y me contaminó pensamientos, sentimientos, actitud. Pero si yo lo cancelo, simplemente dejo entrar en mí pensamientos y palabras o verdades positivas. Entonces, lo primero es, no te dejes contaminar de lo negativo, aprende a cancelar y a liderar lo que escuchas, y luego, me encanta a mí lo que me enseñaron en Pricewaterhouse cuando trabajé ahí, me decía, cuando alguien no rinde bien contigo en tu equipo de trabajo, es por tres razones. O porque no sabe, o porque no puede, o porque no quiere. Si no sabe, le enseñas. Si no puede, le entrenas. Si no quiere, le motivas. Pero si le enseñaste, le entrenaste y le motivaste y no cambia, lo cambias. Excelente, excelente consejo. Bueno, y por último, digamos, el tema de este tercer libro que también es interesante, y es que estamos también creados para triunfar, para ser exitosos. Y quisiera saber cómo es el proceso. Digamos, hay que ser felices para entender cómo ser exitosos, cuál es el verdadero sentido del éxito. Hay que pasar por el punto cero para valorar realmente y darle su lugar al éxito verdadero. Sí, bueno, el proceso, y es interesante porque como te contaba yo cuando hablábamos previamente, más o menos cada 7, 8 años he escrito un libro. Entonces, los libros que nosotros escribimos están siempre basados en la experiencia del manejo de nuestros programas de capacitación con miles de personas. El segundo libro, justo al que tú haces referencia, ya habíamos capacitado a cerca de 40,000 personas. Y aquí empezamos a ver que cada persona tiene su propia teoría interna que le mueve a vivir, su propia teoría interna de motivación. Cuando tú haces los programas, por ejemplo, de team building, todo lo que es construcción de equipos, tú puedes ver a los equipos que trabajan y puedes ver que cada persona o miembro de un equipo tiene una teoría interna que le mueve a triunfar. Hay las personas, como dijimos, las que suman, hay las que restan. Hay personas que dentro de un equipo quieren ser los héroes y hay otros que quieren ser los villanos. Hay unos que quieren ayudar a otros a salir y hay otros que quieren apagar la luz del resto. Hay las personas que solucionan problemas y hay las personas que crean problemas. Entonces, cuando tú encuentras que fuiste creado para ser feliz, pero segundo, encuentras que tú puedes diseñar o tú puedes determinar tu propia teoría que te mueve a vivir cada día,
Cuando tú entras en un nivel de liderazgo, tú también eres responsable por desarrollar la motivación o la teoría que le mueve a tu equipo de trabajo. Hay un libro muy interesante que habla sobre este caso de una pescadería en Seattle que se llama Fish. No sé si tú has escuchado el libro de Fish, la teoría de Fish. Y habla de cómo en un mercado de pescado, que supuestamente es lo más terrible que puede ser, ellos crearon un sistema de felicidad, de trabajo en equipo, que se convierte en un best practice. Inclusive muchas universidades famosas van allá para aprender cómo diseñar una cultura corporativa. Entonces, cuando yo trabajo en mi equipo de trabajo y con mi equipo determino lo que les mueve y tienen motivadores de éxito, voy a ser mucho más productivo. Pero ahí es donde viene el tercer libro, el que estamos ahora anunciando. ¿Por qué? Porque a veces en la vida puedo tener la mejor motivación, puedo tener los mejores principios internos, pero algo puede pasarme que me lleva a un punto cero. Que como decimos, no depende de ti, no depende de tu pareja, depende simplemente de una catástrofe, algo que pasó y que nos lleva a un punto cero y que tenemos que aprender a levantarnos de esos puntos ceros. Es cuando tú estás en carretera y te pasó un accidente. No lo preveíste, pero tienes que sobrevivir y seguir adelante. Pero ahora, ¿cuánto puede influir, por ejemplo, la negatividad de una persona, la toxicidad de una persona en autoconducirse a su propio punto cero? Es decir, porque tú hablas de casualidades, digamos, estamos actuando bien, estamos siendo positivos, estamos llenándonos de energía, de optimismo, de Dios, de fe, y a veces pasan cosas, digamos, son cosas, digamos, de la vida, casuales. Pero en cambio las personas que caminan por el camino de la toxicidad, de la negatividad, de la mediocridad, de tal vez querer permanecer y no esforzarse para poder salir adelante, pueden conducirse a su punto cero. ¿Consideras de esos también como puntos ceros o cómo los llamarías? Sí, sabes que justo hay una fase en la curva, que hablamos acá, que cuando tú estás en la parte más baja, aquí entra en juego el buscar ayuda. Entonces, cuando hay un momento en el que tú dices, yo ya no puedo más, yo todo lo veo negro, es negativo, si yo llego a encontrar un buen apoyo, un buen asesoramiento, te puede ayudar a salir. Y ahí es donde entra no solamente en parte la fe, sino realmente el apoyo de alguien profesional que me pueda ayudar. Pero es importante, yo lo digo en el libro, tienes que ver una persona que tenga el moral y el carácter para ayudarte, que haya ya pasado por situaciones parecidas, que haya ayudado a otros a levantarse y a salir y pueda ser realmente un apoyo que genere realmente un cambio, ¿no? Lamentablemente ahora encontramos mucha gente que se promociona y dice, yo voy a ayudarte, pero si no es una persona que tiene el carácter para hacerlo, no lo va a poder hacer. Ahora, darse cuenta de que la fe en Dios y luego de sentir esa presencia de Dios, el creer en sí mismo, son las claves para salir adelante. ¿Te ha pasado que hay gente que, digamos, a pesar de que viene negando que eso pueda suceder, llegan al punto cero, llegan a ese punto de quiebre y descubren a Dios en sus vidas? ¿Sienten Sí, esa fe? mira, es interesante porque cuando las personas viven una crisis, a veces la crisis les lleva a estar de rodillas. Entonces, la crisis te lleva a un encuentro más personal con Dios. Muchas personas me han dicho, Boris, yo antes conocía, oía de Dios, pero solo cuando pasé este momento difícil de crisis, tuve un encuentro personal con Él. Y a mí me lleva, por ejemplo, a un libro muy famoso que se estudia cuando alguien está en crisis, que es el libro en la Biblia que se llama Job. Y dice que cuando Job vivió una crisis muy fuerte, él decía, antes de oídas había oído a Dios, mas ahora mis ojos lo vieron. Pero realmente las crisis a veces te llevan a un encuentro mucho más cercano con Dios. ¿Y tú has visto esos casos, digamos, de gente que llega a ese punto totalmente sin fe,
creyendo en cualquier tipo de cosas, no sé, materiales, banales, terrenales, y se ponen de rodillas y descubren en ese momento, pues, ese Dios interior, ese Dios habitando dentro de uno mismo. Sí, sabes que, bueno, nosotros tenemos una certeza de que la fe que tenemos es en un Dios vivo. Y cuando tú tienes la fe en un Dios vivo que dio la vida por ti, el momento que tú le buscas, vas a tener un encuentro personal con Él. Entonces, sí hemos visto muchas personas que dicen, Boris, yo antes los conocía de teoría o porque mis papás me llevaban a la iglesia o porque hice la primera comunión. Pero en este punto donde realmente abrí mi corazón a Dios, Dios vino a mi encuentro. Y ahora tengo una relación con Él y ahora siento que Él me ayuda. A mí me gusta mucho, hay un salmo que yo lo enseño, lo comparto cuando las personas están en crisis, que es el Salmo 91, que dice que cuando el que habita el abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra del Altísimo. ¿Sí? Entonces diré ya que va esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pues es donde las personas llegan a encontrar en Dios ese refugio, esa confianza, esa ayuda para ayudarles a levantar. Qué bien, qué inspirador, realmente, y siempre pensar en realmente todo lo que hemos logrado y todo ese éxito, esa felicidad, esa superación, esa alegría, ese positivismo, y que aunque muchos no lo repitan y traten de dejarlo a un lado, es siempre sentir esa presencia de Dios dentro de nosotros, ¿no? Sí, sabes que Sí. algo importante, Janet, es llevar a que las personas entiendan que no es una religión con Dios, es una relación con Dios. Independiente de que tú tengas tu religión, independiente de que tú profeses, es llegar a tener una relación personal con Dios. Yo siempre digo, el día de mañana te fuiste a vivir a una isla o te fuiste a vivir a China, donde no está la religión que tú profesas, es tu relación con Él, es poder tener ese encuentro para que te acompañe en el momento difícil, ¿no? Así es, Boris. Mira, hemos tenido muchos mensajes interesantes de las personas que están conectadas en este momento. Y, por ejemplo, aquí Vane87, ay, perdón, nos dice, ese fue mi caso, buscar a Dios cuando ya no se puede más. Para mí fue que Dios me buscó para que le abra las puertas en mi vida. Por acá también Liliana también dice, cierto, nunca saques de la ecuación a Dios. Roble Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El secreto del éxito de un individuo es alinear sus deseos con la realidad de la vida. Saludos a Verónica, que nos saluda desde Riobamba. Se me cayó el teléfono, suele suceder. Pero bueno, aquí hay algunos mensajes muy bonitos. Buenas noches, felicitaciones, Boris, levantarnos más fuerte, dice Daniel Hernández. En fin, pues hay mucha gente que se conecta muchísimo con estos conceptos, ¿no? María Dolores Pegas dice, buenas noches, la fe en Dios nos da fuerzas, Dios nos ama, dice Pablo Ricón. Es interesante, ¿no? Es muy interesante, y sobre todo tener esta oportunidad siempre para recordar lo importante que es tener viva y siempre presente nuestra fe. En Ecuador, pues la mayor parte de los ecuatorianos somos católicos, pero pues creo que independientemente de eso, como tú lo dijiste, eso no se trata de religiones, sino se trata de sentir y entender que tenemos que siempre tener una relación con Dios que nos despierta una fe y esa esperanza que siempre estamos buscando y que siempre estamos necesitando en un país que pasa por muchas crisis, pero que a pesar de todo siempre logra salir adelante. Y sabes que hay una anécdota bien interesante porque cuando estaba terminando el libro, más o menos entre junio y julio, eh, me contactaron de muchas empresas para decirme, Boris, ¿nos puedes ayudar con alguna conferencia? Porque el clima organizacional está muy difícil en la organización. Eran empresas que habían estado cerradas, que solo estaban por teletrabajo, las personas estaban en sus casas, que habían tenido muertes de colaboradores, muertes de familiares, que había la reducción salarial.
Y tú sabes que solo el 30% de las empresas estuvieron activas y el 70% estuvimos paralizadas por cerca de 3, 4 meses. Entonces, en ese tiempo, lo que hice fue adelantar una conferencia sobre este libro, sobre levantándose desde el punto cero. Y les decía a mis clientes, miren, tengo esto, es para ayudar a pasar etapas de duelo que deben estar pasando sus colaboradores. Y fue interesante porque tuvimos cerca de 500 personas en diferentes conferencias, desde embajadas internacionales hasta fábricas y empresas grandísimas. Y cuando empezamos a dar la conferencia y damos los conceptos de fe, la gente al final dábamos tiempo para que hable, para que exprese, y todos nos decían, Boris, realmente lo que nos ayuda a pasar el tiempo difícil es la fe, es esa fe en Dios. Sí, estamos viviendo, mi tío murió, tuve una persona que dijo 5 familiares míos fallecieron, 3 en Manabí, 2 en Guayaquil, y decía, Boris, lo único que nos da esperanza, que nos mantiene unidos, es tener esa fe en Dios de que esto va a pasar. Es tener esa fe en Dios de que mis hijos no van a ser afectados por el virus. Entonces, realmente es importantísimo esa parte de la fe en ese momento de crisis para combatir. Acuérdate que la fe te ayuda a salir de la depresión. Entonces, si no entra en ese juego del optimismo, de generar fe, las personas pueden ir en una depresión mucho más baja. Y si tienes personas deprimidas, familias deprimidas, todo tu equipo de trabajo deprimido, la productividad cae. Y entonces obviamente va a afectar mucho más la empresa y las organizaciones, ¿no? Y los Claro que sí. organismos, toda empresa gubernamental inclusive. ¿Cuál es el duelo más duro de superar? Digamos, ese es de una pérdida, por ejemplo, de un ser querido, ya sea por fallecimiento o por rompimiento, no sé, hablando de matrimonios, hablando de relaciones personales, la pérdida de un hijo, digamos, estas pérdidas, quiebras en el trabajo, más relacionadas quizá no tanto a lo material, sino a lo logrado, ¿no? En la vida, ¿no? Después de haber luchado tanto por sacar adelante una empresa o algo, una quiebra, sobre todo por factores externos, como ha sucedido ahora, como la pandemia, pues es muy duro, ¿no? Pero ¿cuáles son los duelos más difíciles de superar? ¿Qué es lo que has visto tú? Janet, el duelo más difícil de superar es cuando alguien muy cercano a ti, que puede ser, por ejemplo, tu hijo, está pasando por un punto cero y tú no puedes hacer nada por sacarlo o levantarlo de ese punto cero. Cuando te pasa a ti, tú perdiste tu brazo, tú te lastimaste, tú perdiste tu trabajo, quebró tu negocio, tú puedes decir, ok, yo me pongo las 4, yo voy a salir adelante, cambio mi forma de pensar, y puedes salir del punto cero fácil o rápido, o trabajas en él. Pero cuando es una persona que es tu razón de vida, pongamos en el caso tu hijo, tu hija, y le está pasando algo, y tú no le puedes transmitir esos pensamientos, esos sentimientos, esa motivación. Y es ahí donde tienes que esperar que, en este caso, Dios le ayude y le dé esa luz para que salga de esa crisis. Eso es de lo más duro. Cuando tú tienes, yo tuve el caso que lo pongo en el libro de un amigo que su hijo tuvo un dolor de estómago, lo llevó al Metropolitano porque estaba con diarrea y con vómito y estuvo 7 meses en el hospital y no daban la causa de la enfermedad. Y él dice, Boris, se acabó mi trabajo, se acabó mi empresa, se acabó todo, todo estaba en mi hijo. Inclusive en el caso de él, les piden que salga del hospital porque ya no había remedio. O sea, llévelo a la casa, que pase sus últimos días. Y él dice, Boris, ahí la fe en Dios y el amor hacia mi hijo lo salvó. Y yo tuve el gusto de tenerlo en un evento nuestro, al hijo, luego de 7 años, y ya en una recuperación completa de salud. Entonces, la parte más dura es cuando ese punto está en un ser querido por el cual tú estás dando tu vida, por el cual tú estás trabajando, haciendo todo para ellos, y pasa un punto cero que no depende de ti el cambiarlo. Claro que sí, totalmente comprensible, porque incluso una pérdida, ¿no? Que yo digo que pues perder un hijo debe ser de los peores dolores que uno puede sentir, pero finalmente uno vive el duelo, lo asume, lo asimila
uno entierra a su hijo y pues tarde o temprano uno lo asimila, ¿no? Pero tenerlo ahí con todas las oportunidades de vivir, de salir adelante, de disfrutar de la vida y no poder hacer nada por ello, teniéndolo ahí vivo, sí debe ser muchísimo más duro, ¿no? Qué increíble. Qué interesante, me podría quedar aquí ya toda la noche conversando contigo, pero pues toca terminar esta conversación, simplemente recordándoles, quisiera que nos invites a todos, no sé si cualquier persona que quisiera pudiera conectarse al lanzamiento de tu último libro, que es Levantándose desde el punto cero, un libro de fe en tiempos de crisis, que realmente hemos hablado simplemente de un resumen de todos los conceptos que en este libro pues se condensan y que yo creo que vale la pena leer. Aquí, Boris, hablamos mucho de emprendimiento, de positivismo, de buena energía, de aportar por uno mismo sin esperar que la ayuda de nadie para poder poner ese granito de arena que la sociedad, el país necesita para poder salir de esta crisis, ¿no? Aportar en vez de esperar a que a uno lo ayuden, pues aportar para poder salir adelante y sacar adelante a los demás, ¿no? Entonces, qué importante leer conceptos como estos que nos puedan motivar y sembrar ideas positivas en nuestra cabeza. Haznos la invitación. ¿Dónde, cuándo y a qué horas? Están cordialmente invitados, es mañana. Mañana va a ser a las 7:15 de la noche. Se hace el lanzamiento, el video de estreno, es un lanzamiento virtual a través de YouTube. Pueden buscar a Boris Aguirre Conferencias. Y si tú me ayudas yo te compartí el enlace, pudiéndoles poner el enlace en tu Instagram para que puedan estar. Y si no, en la página de Siempre también, Boris Aguirre de Siempre, perdón, de Facebook de Siempre. A las 7:15 se hace el lanzamiento. Tenemos importantes invitados. Hemos tenido el honor de que nos apoyaron en este lanzamiento Gabriela Sommerfield, que es la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Pierangela Sierra, que es la gerente general de TIPTI, Esteban Chiriboga, que es el presidente ejecutivo de Avesca, Luis Ríos, gerente del Banco Vision Fund, María Cristina Tamayo, gerente médica, que se dieron el tiempo de leer el libro y en el lanzamiento nos dan sus opiniones, sus comentarios de cómo el libro aporta para la familia, para el ser humano y para la corporación. Bueno, pues excelente recomendación. La invitación está hecha para todos a este lanzamiento espectacular. Voy a poner en una de mis historias la fotografía de este libro y el link en donde ustedes van a poder entrar y participar en el lanzamiento de este libro, escuchar a Boris ya pues en el discurso que estoy seguro será espectacular para hacer y presentar este libro en sociedad y que ustedes lo puedan adquirir, leer, disfrutar y aplicar todos los consejos que aquí él nos da. Boris, muchísimas gracias por este contacto. Janet, espero que tengamos una relación para largo. Ojalá te pueda tener en varias ocasiones aquí para poder hablar de estos importantes conceptos, siempre atados a la fe. Creo que es algo que tenemos que recordar siempre, que Dios tiene que estar presente en nuestras vidas, que la fe en Dios es lo único que nos puede sacar adelante y pues llevarnos a todos de la mano hacia la felicidad, hacia el éxito verdadero, hacia lo que realmente constituye el éxito y la felicidad. Y para levantarnos de ese punto cero del que nadie está exento. Así que muchas gracias, Boris. Janet, te agradezco muchísimo, te admiro mucho, eres una mujer valiente como tú lo das en tus conferencias a nivel de todo el país y fuera del país. Estoy a la orden, ha sido un placer estar contigo y espero pues que podamos hacer sinergia juntos en todo lo que tú necesites. Claro que sí. Entonces, a todos pues la invitación está hecha, estén pendientes de mis historias para poner este link en donde ustedes se van a poder conectar para poder participar de este lanzamiento y conocer mucho más a Boris Aguirre. Gracias, Boris. Hasta la próxima.